Hola, bienvenidos a este primer video de un nuevo canal. Eh, bueno, primero me presento, mucho gusto, soy Mafi. El objetivo de este canal es dar el estigma absurdo de que por ser niños o adolescentes no podemos hablar de ciertos temas o que no sabemos por el tema de la edad, porque es estúpido, ilógico, entre otras cosas, más ahorita que estamos en la época del internet. Aquí se va a hablar de varios temas, los temas usualmente estigmatizados o vueltos tabú y ese tipo de cosas. Más tarde, obviamente, en este mismo canal se van a implementar debates sobre esos temas porque pues en su momento va a ser necesario. Y ya creo que esa es la presentación del canal. El primer tema que vamos a tratar en este canal es la presión social. Sé y soy consciente de lo que está pasando actualmente en mi país, Colombia, y que de ello estoy hablando mucho en el TikTok del canal, por si quieren ir a verlo. Hablo de lo que opino sobre la situación actual, los informo mucho por allá. Hasta ahora, como este canal también está empezando, entonces pues si me pueden apoyar lo agradecería mucho. Vamos a empezar, como ya dije, con el tema de la presión social, que es un tema bastante extenso y en parte está relacionado con lo que está pasando en este momento. Para empezar, me parece importante agregar que la presión social se ve todo el tiempo, en todo lado, a toda hora. Así sea mimetizada, se puede ver en publicidad, familia, grupos de amigos, en espacios laborales, en todo lado. ¿Qué es la presión social? Básicamente es la presión o influencia que ejerce un grupo de personas sobre otro con el objetivo de cambiar ideales, creencias, principios. Bueno, pueden cambiar absolutamente todo. Es bueno aclarar que la presión social es tanto buena como mala, o sea, tiene la capacidad de hacer cambios enormes de manera positiva como de manera negativa individual, volverte quizás mierda, llevarte al psicólogo o ese tipo de cosas, por lo que conlleva. En general, la presión social se divide en 6 tipos: directa e indirecta, hablada y no hablada, positiva y negativa, que es de lo que vamos a hablar más adelante, especificando cada una como para profundizar en esto. Ahora, sobre la directa y la indirecta. La directa es básicamente que te ofrecen directamente, como dice su nombre, y la indirecta es que te pueden decir, no sé, algo bueno. Voy a poner un ejemplo con el cannabis. Preciso, sufres de insomnio y te dicen que eso te va a ayudar a dormir, que es la ultramachera y que te va a reducir el estrés, te va a relajar, entre otras cosas. Y puede que sea cierto, pero entonces pues también conlleva otras cosas negativas. Yo estoy a favor de que la legalicen, además que eso lo regularía y acabaría con gran parte de este narcoestado. Y pues a base de esa cosa positiva que te dijeron que lograbas dormir, etc, etc, entonces tú empiezas a consumirla. La hablada se parece mucho a la directa, porque en la hablada te lo dicen como literal, te obligan a hacerlo y tú pues en ese momento es que tienes la capacidad de decir si lo haces o no. Entonces, por ejemplo, le dicen fume o meta perico. Le estoy diciendo con cosas negativas, pero pues igual puede ser como, no sé, estudie o algo así, de manera obligada. Y la no hablada es que, por ejemplo, estás en un entorno social, todo el mundo está en una fiesta fumando y pues sientes la necesidad de fumar, entonces lo empiezas a hacer. ¿Por qué se da la presión social? Básicamente porque somos humanos y pensamos diferente a otras personas. Si el mundo fuera un gran adoctrinamiento donde todos pensaran igual y nadie tuviera sus propias ideas y ese tipo de cosas, entonces no sería necesaria ni existiría. ¿Cómo se ve afectada una comunidad o una persona en específico? Como ya dije, su objetivo es cambiar una persona o grupo, bien sea para bien o para mal, sin importar su objetivo final. Ese es como la definición básica de la presión social. Según como la investigación y eso, el grupo de personas se ve influenciado usualmente por la falta de carácter. Ahora, el carácter se forja, según yo, a base de las experiencias, sin demeritar a la crianza, que es súper importante para generar un buen carácter, porque usualmente he escuchado y leído muchas familias que justifican
castigo físico en la forjación del carácter y en que si no se van a desalinear y mejor dicho se van a volver unos vagabundos que van a vivir en la calle. No me considero una vagabunda y a mí nunca me educaron con castigos físicos ni nada por el estilo. Me parece innecesario, sin contar que en este momento en el estado colombiano es ilegal. A pesar de que sea ilegal, yo sé que eso no va a cambiar absolutamente nada en la crianza colombiana porque se cambia desde la cultura y no desde las leyes. Eso no afecta nada. O sea, si uno llegara a aplicar yo misma, o sea, yo no lo he tenido que vivir, pero yo sé que si yo lo llego a aplicar en mi casa y muchas de las personas que me estarán viendo se llega a aplicar en la casa porque le están pegando y les dicen que es ilegal, sencillamente le hacen la maleta a uno y lo llevan al bienestar porque entonces la culpa es de uno o está mal que uno les diga eso. Entonces creo que es un cambio que se debe hacer de manera cultural y no de manera legal, pues a pesar de que ya esté en proceso, igual no sé, también es como una amenaza quizás hablada, pero que se siente y ese tipo de cosas. Y yo no justifico los castigos físicos ni mucho menos. ¿Cómo se da la presión social? Tiene mil maneras de darse y más con los 6 tipos básicos que les nombré antes. Se suele dar como la manera más común, se suele dar paulatinamente y en incremento hasta que el disgusto es tal que sus acciones para cambiar esa cosa que no les gusta o que no quieren es igual de masiva. Voy a poner de ejemplo lo que está pasando ahorita con el cuestión de protestas y eso. El pueblo ya se cansó, o sea, nos cansamos de que nos manejaran como se les diera la gana, de que nos robaran en nuestras caras, de que en nuestro entorno se vieran dichos como yo escojo este porque igual todos roban, pero roban poquito. O sea, ¿cómo carajos pensábamos así? Se metieron con una generación que no está dispuesta a aceptar ese tipo de cosas y fueron disgustos paulatinos, porque si se han dado cuenta, en muchas de las casas colombianas se hablaba del disgusto ya, a pesar de que no ayudaban mucho los medios tradicionales porque pues están comprados, entonces era complicado, pero gracias a este boom de las redes sociales y del internet permite la información a muchos de los adolescentes que son el futuro del país y ahorita que están luchando por un futuro, porque no solo nos querían meter una reforma tributaria y no es la única razón de la protesta, sino que nos querían meter una reforma de la salud. Antes nos querían robar porque no había plata para sostener al Estado, pero gastaban dinero en guerra porque para la guerra sí hay plata. En ocasiones, en la manera negativa, se da directamente como un adoctrinamiento, bien sea un ejemplo puede ser el colegio o las casas y su crianza. No hablo en general, pero pueden ser ejemplos básicos que quizás mucha gente vive, porque tengo que aceptarlo, yo hablo muchas veces desde mi privilegio, a pesar de todo lo que se investiga para cada uno de estos videos. Bueno, desde este punto se va a dividir el video en dos, que es la parte negativa y la parte positiva. Vamos a empezar con la parte positiva, porque en internet, cuando tú entras a buscar presión social, las primeras 5 páginas te hablan de cosas negativas, sin mentirles. Por acá les voy a dejar un video de la pantalla cuando buscas presión social. Habla de lo malo de esta, de cómo se da de manera negativa, porque a los adolescentes les afecta tanto, entre otras cosas. Y no lo estoy desacreditando, de hecho me parece bien que informe las cosas negativas, pero así como tiene una parte negativa, tiene una parte positiva y es importante hablar. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues vamos a hablar de la positiva primero. Bueno, aprovechando que estamos en protestas, ese sería un buen ejemplo para la presión social positiva. Vamos a omitir un segundo el hecho de que hay gente que va a vandalizar o hay infiltrados para que vandalicen y vuelvan mierda a las protestas, que son pocos. Igual la gente que es pueblo y va a hacer vandalismo es muy poca, es importante aclarar eso, ya que lo que busca es generar un cambio por medio de la presión por una inconformidad. En este caso, lo que colmó el vaso, porque igual ya estábamos mal y ya se tenía planeado una protesta hace mucho tiempo por todo lo que estaba pasando con el actual gobierno, fue la reforma tributaria. Ahora, sin ir más allá, porque las protestas es un ejemplo masivo, se podría poner de ejemplo, no sé, familia, persona, grupo de amigos que te impulsen a ti a superarte o yo qué sé, a estudiar, a salir adelante, entre otras cosas. Ese tipo de grupo sería un ejemplo de presión social positiva. ¿Qué ha logrado la presión social positiva?
A grandes rasgos, el sufragio femenino, la educación gratuita y para todo el mundo, los derechos a las minorías como indígenas, LGBT, afro, entre otros. Ahora vamos a pasar a la parte negativa de la presión social. Esa parte negativa de la presión social es tóxica. Es tóxica porque puede causarte mierdas como la depresión, ansiedad y algunos otros trastornos mentales quizás un poco más leves, sin demeritar que son trastornos mentales y literalmente pueden volverte mierda porque así lo quiso alguien. Y quizás la gente que sea esos bullers, opresores en redes, haters o todas esas mierdas no alcanzan a entender la magnitud de lo que hace ese tipo de presiones. Las causas principales de la presión social negativa son inseguridad, inferioridad, baja autoestima, falta de carácter o personalidad, que igual eso ya lo tratamos, pero puedes llegar al punto de olvidar tus principios e individualidad por lo que esas personas te hacen o dicen. Es terrible lo que... Ahora, está comprobado que el grupo en el que más se ve afectada esta presión social negativa son el adolescente. Sin decir que no se da en otros lados, porque como dije al principio, se da en absolutamente todo el lado, todo el tiempo. Esto se da porque en esta etapa se termina la formación del carácter, personalidad y básicamente todo tipo de crianza que te hayan dado o que tú mismo te hayas dado por medio de la autoinformación. En la adolescencia es cuando se termina de moldear esa persona que va a ser después. Ya obviamente se puede cambiar de ideales y muchas otras cosas, pero básicamente la persona que vas a ser se termina de formar en la adolescencia. Aparte de que es la etapa donde más se siente la necesidad de aceptación o aprobación del grupo, entonces eso afecta más al adolescente en esas etapas. Las redes sociales son un foco de esta mierda porque básicamente nos muestran vidas y cuerpos perfectos e irreales. Solo que cuando estamos en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook o donde sea que suban ese tipo de cosas, se ve más en Instagram, no lo concientizamos. Solo vemos, y quizás muchos de nosotros pensamos en querer eso sin saber que quizás esa ni siquiera es su vida y solo lo hace para un post, para unas historias. ¿Cómo saber si eres víctima de la presión social y cómo evitarlo? Estoy haciendo por mi vida. Decir que no. Evitar los pensamientos negativos. No debería subir eso. Creo que sobra decir que los dos anteriores tips, consejos o lo que sea son estúpidos e inútiles. El decir que no quizás no siempre es estúpido, pero no es fácil y lo comprendo, es algo que como dije se forja poco a poco y estoy segura que con la ayuda de buenas amistades el tiempo se reduce para lograrlo. Ahora, con respecto a no tener pensamientos negativos, es estúpido e ilógico porque es inherente al ser humano tener en cuenta todas las posibilidades de las situaciones que se vayan a vivir o a pasar. Obviamente hay ocasiones o actitudes en las que se actúa de manera irracional, pero no son la mayoría, por lo que piensas los aspectos tanto buenos como positivos. En vez de ese consejo estúpido, les diría que no se centren en lo negativo de lo que pudiera pasar en ese tipo de ocasiones, sino procuren no solo mirar lo positivo, sino impulsarlo a... Yo estoy cagada del susto, obviamente cuando decidí iniciar este canal estaba tanto lo negativo como lo positivo. No voy a crecer, no voy a empezar, no soy capaz de hacerlo y en este momento ya estoy grabando el primer video, eso me emociona y créanme que cada vez que cumplan una meta de lo que sea que quieran hacer en su vida, cualquier pequeña meta o detalle lo van a sentir y se van a emocionar con ello. Ahora sí, les voy a dar dos consejos rápidos que leí y considero que son buenos de verdad. El primero es en trabajar en frases positivas. No es el mejor consejo del mundo, pero se ha comprobado que si uno hace ese tipo de afirmaciones diarias de manera positiva, como soy muy buena persona, soy inteligente, me va bien en el trabajo, en el colegio, ayudo a las personas, o bueno, cualquier tipo de afirmación que tú decidas hacer en las mañanas, tardes, cada vez que lo recuerdes, el cerebro se lo va a empezar a creer y va a empezar a ayudar con esos problemas de autoestima y
de desestimación de uno mismo, porque sé que pasa no solo en la adolescencia, pero es donde más se da el foco por lo que ya expliqué antes. Sin embargo, estos consejos sirven para absolutamente todo el mundo. Y el último consejo sería reforzar el criterio propio. Como dije, el criterio propio y el carácter se va a forjar por crianza y experiencias. Y si no tienes ninguna de las dos, va a ser muy complicado que cuando te enfrentes a una situación de este tipo o de esta índole, logres enfrentarla. Obviamente es posible, no estoy diciendo que seas incapaz de hacerlo porque no tienes ninguna de las dos, pero si tus papás no te criaron para tener un buen carácter y tú consideras que no eres capaz de decir que no, eso también lo puedes trabajar tú desde casa. Créeme que en plataformas como YouTube o como TikTok en este momento hay muchos canales en los que te ayudan y no necesariamente necesitas de un psicólogo o un psiquiatra. Sin embargo, yo no soy quien para decirle si lo necesitas o no, y si consideras que necesitas ayuda, te recomiendo llamar a cualquiera de estas líneas de atención que seguro te van a ayudar. Espero les guste, de verdad me esforcé, tengo miedo como ya dije, porque pues obviamente cuando uno se aventura a cosas nuevas da miedo, da caguecito la verdad. Pero pues vamos a ver cómo resulta esto. Si quieren saber de dónde saqué mucha de la información que les dije acá, abajo les dejo todas las páginas que utilicé para esta investigación y otras más por si quieren informarse más del tema. Ahí les dejo las redes de este canal. Y ya, vivan sus vidas y pues esperen el otro video. Si les gusta esto, pues suscríbanse, me harían feliz. Y ya, bye.